Bien, vamos a dar inicio a este tutorial donde vamos a enseñar al estudiante a desarrollar un enrutamiento dinámico. Para ello, nosotros vamos a utilizar en este caso, ya hemos utilizado puertos seriales, pero esta vez vamos a utilizar puertos para fibra óptica. Entonces, para ello, como estamos usando routers vacíos, por ejemplo, pueden ver que no tienen nada en sus zócalos, necesitamos esos puertos. También hay que tomar en cuenta que en este ejercicio necesitamos un puerto fase Ethernet, que es el para cable UTP, y necesitamos un puerto de fibra óptica. Entonces, en cada uno de los casos, en cada una de las subredes, entonces, o en los routers, ¿no? Entonces, para ello, lo que vamos a primero es habilitar, ¿no? Conectar esos puertos que necesitamos. En este caso vamos a elegir el puerto PT Router NM1CFE. Ese es el puerto de fase Ethernet, ¿ya? De fase Ethernet. Lo voy a colocar acá. Debo primero apagar, ¿no? No deben olvidar que deben apagar. Entonces coloco en el primer zócalo. Pero ahora necesito el puerto para fibra óptica. Entonces elijo el PT Router NM1FGF. Ese es el puerto para fibra óptica. Y como en este caso solo necesito uno, entonces necesito un puerto fase Ethernet y un puerto de fibra óptica. Y lo enciendo. Lo enciendo en este icono y ya está. Entonces hago lo mismo, la misma operación en cada uno de los routers. Ahora ya estoy en el segundo. Primeramente apago, coloco 1CFE, que es el puerto fase Ethernet o puerto para RJ45, entonces para cable UTP. Y elijo el PT Router NM1FGE, que es el puerto para fibra óptica, ¿ya? Para el conector de fibra óptica. Y hago lo mismo en este zócalo y digo, elijo el puerto 1CFE, que es el puerto fase Ethernet o puerto para cable UTP, ¿no? Para el conector de cable UTP. Y luego tenemos el router 1FGF, que es el puerto de fibra óptica, ¿no? Para el conector de fibra óptica. Y enciendo. Entonces, ¿de qué manera ya, si yo verifico, ya tengo el fase Ethernet y el Giga Ethernet, que es el 1.0, y mi fase Ethernet 0? En todos los casos es el mismo, porque tiene que ver mucho en qué posición del zócalo tú colocas, ¿no? Entonces, en este caso para todos es estándar. Y ahora tengo que conectar los cables que me falta conectar. Por ejemplo, aquí en el switch voy a utilizar el puerto fase Ethernet 01 para conectar con el fase Ethernet 00 del router. Lo propio hago en la otra subred y conecto con el fase Ethernet 00. Y aquí utilizo el fase Ethernet 01 del switch con el fase Ethernet 00 del router. Entonces, ahora, ¿qué me falta? Me falta conectar fibra óptica. Y fibra óptica es este de color anaranjado. Entonces, conecto donde dice Giga Ethernet 1.0 con el otro que es Giga Ethernet 1.0. Conecto, hago lo mismo con el otro. Wow, un datito. Aquí no lo hemos encendido, creo. No quiere reconocer. Bueno, en este caso necesitamos, porque tiene que haber dos puertos para puerto de... Tiene que haber dos puertos. Si analizamos la estructura de nuestra red, necesitamos en ese router dos puertos, ¿no? Tenemos el 1.0 y el 2.0. Entonces necesitamos, nos hemos olvidado, se nos fue. Entonces, pero ya tenemos conectado otro puerto más, entonces utilizo el 2.0 con el 1.0 del otro router. ¿De qué manera mi cableado estructurado
simulado, ya está diseñado, ya está conectado todo como yo quiero. Y ahora lo que queda es asignación. La primera etapa es la asignación eh, de IPs, ¿no? En estos puertos de conexión, y luego hacemos el enrutamiento dinámico. O sea, son dos partes. Entonces, para ello necesitamos conectar nuestro cable de consola en el puerto y consola en todas las subredes. Conecto. Como ustedes podrán ver, voy conectando y ya tengo conectado. Y ahora empiezo a la asignación. Tengo que tomar en cuenta que en este puerto es el fase Ethernet 00 en el router y es el 10. Entonces tengo que asignar a esos puertos eh, sus correspondientes IPs de acuerdo a la red en la que se encuentra. ¿Ya? De acuerdo a la red en la que se encuentra. Entonces ahí los colocamos y nos vamos acá. Bien, aquí un poquito lo vamos a prolongar esto. Y nos vamos a desktop y nos vamos a terminal. Y le decimos OK y le decimos no. Ingreso con enable. Ingreso con enable. Le digo configure terminal. Ya estoy dentro. Configure terminal todavía, ¿no? Configure terminal. Ahora sí ya estoy dentro del router para poder configurar y asignar IPs. Entonces voy a primero asignar el IP interface fase Ethernet 0 0/0. Ya tengo ahí y le asigno un IP address. El que le correspondería sería que se encuentra en el 192.192.168.1.0. Pues con la más, no es el 0, sino es el 1, es el primer IP válido que estoy asignando de esa red. Entonces con su máscara 255.255.255.0. Entonces le hago enter y enciendo ese puerto, no shutdown, no shutdown, no shutdown, y me encuentro y salgo una sola vez con exit. ¿De qué manera ya he asignado el primer IP válido a ese puerto? Ya le he asignado un IP y como ustedes verán ya va cambiando de color. Y ahora voy a darle interface al puerto de fibra óptica. Entonces ese puerto es un G, es un Gigabyte Ethernet G1/0. Entonces ingreso ahí y le digo IP address. IP address, me fijo a qué red pertenece y es la 192.168.4.1. Es el primer IP que le voy a asignar, que también es /24.255.255.0. Entonces le hago enter y le digo no shutdown, no shutdown. Entonces ya he asignado y me salgo con exit. Bueno, ya he asignado los IPs, ¿no? Entonces también puedo ya asignarle a la computadora, entonces para no estar volviendo a escribir. Entonces en este caso 192. Repito. Hacemos clic, pues le vamos ya nomás a asignar el IP también a la PC. Entonces le asignamos que está dentro de esa red 192.168.1.2 porque el 1 ya le he asignado. Y me voy a darle el gateway. El gateway para mí va a ser 192.168.1.1. Es el que le he asignado al fase Ethernet que está conectando con el router, ¿no? Es el IP que le he asignado, pero dentro de esa red. Y eso es todo. No tengo que volver ya acá en ese aspecto de asignación de IPs. Y me voy a enfocar en esta subred, en el segundo router. Y hago clic. Entonces un poco voy a estirarlo esto para que ustedes puedan tal vez ver un mejor, que creo que no va a cambiar mucho. Entonces le digo terminal, ok, y le digo no, y ya estoy dentro. Entonces le digo enable
configure terminal, ya estoy dentro, ¿no? Entonces me fijo qué IPs tiene, ¿no? Voy a minimizar esta pantalla. Me fijo qué IPs tiene acá, o qué puertos son, ¿no? Por aquí tiene 3 puertos, tengo que asignar a 3 puertos. Un fase Ethernet 00, a un Gigabyte 10 que pertenece a esta red, y un Gigabyte 2. O a un puerto de fibra óptica 2/0 que pertenece a esta red. Entonces me voy a concentrar, ya sabiendo esa información, ya teniendo esa información en otras palabras, entonces bueno, me enfoco en eso, ¿no? Entonces digo interface, el fase Ethernet 0/0. Entonces le digo IP address. Esta pertenece a esta red, ¿no? A esta red 192.168.2.1. Ese es el que le estoy asignando al fase Ethernet, con una máscara 255.255.255.0. Entonces le digo enter y enciendo no shutdown, y ya encendí y me salgo con un exit, ¿no? Ya, bueno, ahora me concentro en el puerto, en este puerto que es el Gigabyte. Entonces es el puerto de fibra óptica, que es el G1/0. Entonces le digo interface. Wow. Entonces le digo interface G1/0 y digo enter. Ya estoy dentro. IP address. Ese puerto se encuentra en la 192.168.4.2, porque el 1 ya le he asignado. Entonces me concentro en eso y le digo que es una red de /24. Entonces 255 la máscara, 255.255.0. Y ya con eso le he asignado, ¿no? Porque el 1 le he asignado al otro puerto, al otro router, ¿no? Y le digo no shutdown. Entonces me salgo con una sola vez con exit. Ya estoy ahí. Ya miren, ya está en color verde lechuga, y me indica eso que ya está asignado los IPs. Y me concentro en este otro que es el puerto de fibra óptica, el G2/0. Miren, vamos a volver a tener esa información y es cierto. Entonces ya tendría que asignarle a ese punto de conexión y a la red que corresponde un IP válido, ¿no? Entonces digo interface G2/0. Entonces le digo IP address. El IP address le asigno la 192.168.5.1, porque todavía no he utilizado ningún IP válido, por eso estoy asignando el primer IP válido en esta red, en esta subred. Entonces le digo con una máscara de 255.255.255.0 y enter, y le digo no shutdown. Ya, no shutdown, y me salgo una sola vez con exit. Y con eso he terminado en ese router y he asignado a los 3, y me voy a asignar a la PC. Me voy a IP configuration y le voy a asignar el 192.168.2.2, el segundo IP válido, porque el primero le he asignado al fase Ethernet que conecta con el router. Entonces, y eso se convierte en mi gateway por defecto. Entonces 192.168.2.2
punto 1, ¿no? Y con eso he finalizado ahí. En esa parte de la red ya he finalizado. Y me concentro ahora en este tercer router. Entonces me voy ahí. Lo que voy a hacer es verificar antes. Un momentito, a ver, hagamos esto. Y verificar qué puerto es este, el que tiene es el G10. Entonces este otro es el 00, es el Fast Ethernet, es el puerto Fast Ethernet 00. Me voy a desktop, Command Prompt. Oh, me equivoqué, entonces es terminal. Me le digo no y ya estoy dentro y le digo enable configure terminal. Y estoy ahí adentro. Entonces, ahora voy a asignarle, ¿no? Digo interface. Me concentro en el fast Ethernet primero, fast 0/0. Entonces, le digo IP address. IP address. Esta pertenece a la 192.168.3.1. Es el 1 que le voy a asignar porque pertenece a esa red de ese puerto. Entonces, con una máscara de 255.255.255.0 y le digo no shutdown. Enciendo ese puerto, ¿no? Shutdown. No shutdown. Entonces me salgo una sola vez con exit y estoy ahí. Ya he otorgado y ustedes ven que ya está iluminando el color verde lechuga la conexión. Nos indica que ya hemos asignado el IP, ¿no? Nos faltaría este puerto de Gigabyte. Entonces hacemos eso. Interface G1/0. Ese es el puerto. Le digo IP address. Address 192.168.5. ¿Y cuál asignarle? El 1 ya lo he utilizado en la conexión a este otro punto de la otra red. Entonces le digo del otro router en realidad. Entonces le digo que esta como pertenece y utiliza el 1, el que le correspondería a este puerto de G10 del router 3 es el IP válido 2 de esa subred. Entonces con una máscara de 255.255.255.0 y con eso le enciendo ese puerto shutdown. No shutdown, me equivoqué. No shutdown. Y ya lo encendí, exit. Con eso habría culminado en ese router porque solo son dos puertos. Ya está iluminado todo en verde. Y me faltaría asignarle el IP a la computadora. Entonces le digo 192.168.3.2 su máscara y su gateway. El gateway llegaría a ser .168.3.1. El que está es el punto que está conectando con el router, ¿no? Y bueno, ya he finalizado. Ahora, ¿qué me queda? ¿Qué tengo que hacer? Es el enrutamiento dinámico, ¿no? Cuando hablamos de enrutamiento dinámico, a diferencia del enrutamiento estático, lo que voy a dar a conocer es establecer las redes que conoce cada router, ¿no? Las que conoce. En este caso, por ejemplo, del router 1, del router 0, en este caso, es esta red, la 192.168.4.0 y la red 192. El segundo router, el router 1, en este caso, conoce qué cosa, esta red y esta red. Conoce tres redes. Y el último conoce solo dos redes, al igual que el primero. Entonces, solo tenemos que enrutar esos puertos. Entonces, le decimos aquí en este caso, por ejemplo, del primer router, que redes conoce y me voy a terminal. Le digo OK. Estoy dentro y le digo, vuelvo a hacerle el enable. Configure terminal. Configure terminal. Y le digo router RIF. Esa es la palabra primero, router RIF. Entonces ya estamos dentro. Y ahí utilizo el comando network. Network, a ver, network. Entonces
network. ¿Qué red conoce? Conoce esas dos redes. Entonces le digo 192.168.1.0. Esa es una de las redes que conoce. Network. La 192.168.4.0. Wow, me equivoqué en algo. Es la palabra al escribir network. Network. Entonces le digo, bueno, ya le he dado el enrutamiento y me salgo con exit una sola vez. Ya pues ya hice el enrutamiento. Le he dado a conocer esas redes, esta red y esta red, ¿no? Ya, y me paso al otro router. Entonces, este router conoce tres redes, esta y esta, ¿no? Entonces me voy a terminal, le digo ok. Y ya estoy, ¿no? Ya no necesito entrar con Enable ni con Configure Terminal, ya estoy ahí adentro. Entonces le digo router, RIF, ya, router RIF. Ya estoy dentro, entonces le digo network. Le voy a dar a conocer primero esta red, luego esta y esta. Entonces le digo 192.168.4.0. Enter. Network. Entonces la 192.168. Aquí que estoy mal. 198.168.3, no, punto 2.0. Esta red le estoy dando lo que conoce, le estoy afirmando que conoce esa red. Network. La 192, ahora esta red de acá arriba, esta, ¿no? La 192.168.5.0. Y bueno, con eso he finalizado. Exit, me salgo una vez. Ya estoy, ¿no? Ya le he dado las tres redes que conoce y me voy a la otra, al otro router. Y este router únicamente conoce, aquí igual ya no necesito echar con Enable ni Configure Terminal, ya estoy dentro. Le digo router RIF, RIF, Enter, ya estoy dentro y le digo network. Y tengo que darle a establecer que esta conoce esta red, ¿no? La 192.168.3.0. Y la otra red que conoce es la 192 network. 192.168.5.0. Y he terminado, le digo exit una sola vez y con eso haya culminado, ¿no? Si todos los pasos lo hicimos de manera correcta, tendría que hacerle pin desde esta computadora hasta esta subred a esa computadora. Entonces le digo no, me equivoqué. Ya, entonces le digo, me voy a command prompt, le digo pin a la 192.168.2.2. Voy a darle pin a esta computadora primero, donde estoy marcando con el puntero del mouse. Le digo enter. Correcto, no hay problemas, hay comunicación. Ahora voy a probar con esta red en el tercer router en esta computadora, si hay comunicación hasta esa computadora. Entonces le digo pin 192.168.3.12. Ese es el pin que tiene esa PC. Y le estoy haciendo un... Correcto, no hay problemas. Ahora probemos desde esta PC, a las otras redes, ¿no? Le digo pin primero a la primera, a esta subred, a esta computadora, le voy a hacer pin 192.168.1.2 y le digo enter. No hay problemas. Ahora le hago pin a esto donde estoy marcando el puntero del mouse a esa PC que tiene la dirección IP 192.168.3.12.
3.2. Entonces tampoco está ok, todo está la red completa. Entonces ahora me falta darle un pin desde esta computadora, desde esta PC hacia las otras hacia las otras redes, hacia las otras computadoras, a las otras redes pin. Entonces la 192.168.1.2, enter, no hay problema, existe comunicación perfecta. Y vamos a darle ahora al punto 2.2 y también. Y como verán, ese es el ejercicio, no los quiero quitar más. Esperemos que se haya comprendido en este tutorial el enrutamiento dinámico. Entonces, no quedando más otras palabras, agradecerles y espero que puedan comprender y cuando ustedes estén revisando el tutorial. Muchas gracias.